Tres. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestra evidencia sobre el reto de transformación de la materia y esto fue realizado por Alejandro, Pablo y yo, Claudia. La situación problema de este proyecto es sobre proponer una solución para eliminar los contaminantes del aire tras el análisis de las moléculas como su estructura de Lewis, geometría molecular y otras características. Pero antes de comenzar, ¿qué es la contaminación? Se denomina contaminación a la presencia en el ambiente de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población. ¿Qué sustancias encontramos en el aire? Y tenemos el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, óxido nítrico y como sustancias sólidas encontramos el plomo, perdón, el arsénico, etc. Ahora vamos a ver las estructuras de Lewis de algunos de estos materiales. Podemos ver en esta parte de la presentación el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano y el clorometano. Y cómo se ven en sus estructuras de Lewis. Ahora podemos ver esta pequeña tabla que nos describe la geometría molecular y electrónica de estos materiales, así como su polaridad y su interacción intermolecular. Para empezar, tenemos el dióxido de azufre, que tiene una estructura molecular, una geometría molecular angular. Su geometría electrónica es plana trigonal, es polar y dipolo-dipolo, al igual que el dióxido de nitrógeno, que tiene igualmente geometría molecular angular, electrónica plana trigonal, es polar y tiene interacción dipolo-dipolo. El dióxido de carbono es lineal porque no tiene el par libre que lo vuelva polar. Es también electrónicamente lineal, no es polar y tiene dipolo inducido como su tipo de interacción. El metano es tetraédrico en su estructura molecular y electrónica, no es polar y tiene interacción dipolo inducido. El clorometano es tetraédrica en ambos su geometría molecular y electrónica, pero sí es polar y tiene interacciones de dipolo-dipolo. Adicionalmente, cabe mencionar el agua, que es angular en su estructura molecular, tetraédrica en su estructura electrónica, es polar y tiene interacciones dipolo-dipolo. También tenemos esta tabla que nos explica el tipo de interacción que estos presentan al interactuar con el agua, como por ejemplo el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre, que son gases principalmente producidos por fuentes antrópicos, que al subir a la atmósfera reaccionan con el agua, oxígeno y otras sustancias, generando lo que se conoce como lluvia ácida. Y un breve repaso de las partículas sólidas es aquí, donde se puede observar algunos de los tipos de estructuras que cuentan, que pues son elementos que pueden representarse de otras maneras en base a su estructura molecular. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre posibles soluciones que podemos aplicar en un esfuerzo para mitigar las consecuencias de la contaminación, utilizando los conocimientos obtenidos durante la clase, así como algunos métodos y tecnologías ya existentes. Como se mencionó, para mitigar estos contaminantes se puede diluir o reducir con otros materiales y aquí en las tablas se puede observar ejemplos de estos y el por qué son factibles. Hay varias tecnologías que ya existen para tratar de reducir esta contaminación en el aire, que principalmente funcionan absorbiendo o mezclando eh, estos materiales nocivos con alguno otro que lo pueda mitigar. Utilizar estas tecnologías ya conocidas tienen varias ventajas y desventajas. La principal ventaja entre ellas es que estas tecnologías existentes ya han pasado por un proceso de experimentación y tienen una eficacia, un porcentaje de eficacia conocido, y es más certero. Y su principal desventaja es que sabemos que tienen un nivel bajo de impacto y por tanto no tienen tanto potencial.
Además, muchos de estos proyectos siguen en fase de investigación y no se han podido implementar. Bueno, también existen algunos convenios para la eliminación o disminución de estos contaminantes, como por ejemplo el ProAire de la Semarnat, que es para mejorar la calidad del aire con herramientas de alta importancia. O, por ejemplo, las guías de calidad del aire, la GCA de la OMS, que es, como dice, una guía para saber cuáles son las calidades autorizadas o recomendables para el aire y el número de partículas que pueda haber para que sea saludable para la población. Y bueno, ya para concluir, como equipo propusimos varios materiales de solución que podrían mitigar o controlar los contaminantes específicos que se mencionan en la situación problema, basándonos en tecnologías ya existentes que implementan los diferentes países para poder utilizar en México o incluso en el mundo. Y del mismo modo pudimos ver la relación que existe entre la química y y los problemas que enfrenta la sociedad actual relacionada al medio ambiente y ver o reflexionar sobre los actos que pueden dañar nuestro ecosistema y poner en riesgo a las personas. Y ya para concluir, pues igual las referencias donde basamos nuestra investigación y pues todo lo que sustenta lo que dijimos. Muchas gracias. Gracias.